Le invito para que vaya a la palabra del Señor. En el versículo que hemos estado tratando estos últimos dos cultos, Hebreos capítulo 10, versículo 29. Recuerde que venimos hablando acerca de la doctrina de la persona del Espíritu Santo. Hoy es nuestro tema número 13. ¿A cuánto les ha sido de bendición esta serie? ¿Hemos aprendido? Hemos aprendido a ver al Espíritu Santo como es realmente, ¿verdad? Y hace 8 días comenzamos el subtema, las afrentas al Espíritu Santo. ¿Cómo se puede maltratar, ofender, herir al Espíritu Santo? Leamos juntos, por favor, Hebreos 10:29. Dice así la palabra del Señor: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hicieres afrenta al Espíritu de gracia? Palabra de Dios. Ahí encontramos la palabra clave: hacerle afrenta al Espíritu de gracia. Y hace 8 días comenzamos a mirar lo que es la afrenta y solamente voy a dar el significado y continúo con el tema. La palabra afrenta es un verbo y ese verbo significa ofender, significa humillar, significa causar deshonor a alguien. Así que como nosotros dentro de nuestra doctrina de la iglesia creemos que el Espíritu Santo es una persona, y como es una persona, entonces se puede ofender, se puede humillar, se le puede causar deshonor, y ya lo hemos visto. Y dijimos los ocho diferentes afrentas en que el Espíritu Santo puede recibir. Dijimos que él puede ser resistido, contristado, apagado, mentido, blasfemado, ultrajado y ofendido. De esa manera, los hijos de Dios y las personas pueden llegar a ofender a la persona del Espíritu Santo. Hoy vamos a terminar este subtema porque no me quiero quedar aquí tantos domingos en este tema, así que voy a ir demasiado rápido. Hace 8 días hablamos acerca de dos: resistir y contristar al Espíritu Santo. Dijimos que resistir es una acción externa, no permitir que Él actúe en la persona. Y dijimos que contristar tiene que ver con una actitud interna del corazón. Si no está al día, le invito para que entre a nuestra página de YouTube y ahí usted encuentra la enseñanza para que se contextualice. Vamos a terminar la lista de estos 8, pero para efectos de desarrollar nuestro tema, hay 2 que las he unido en una sola para que las miremos. Entonces, hoy vamos a hablar de las siguientes. La primera es apagar al Espíritu. Nosotros podemos apagar al Espíritu, y quiero que entendamos ese versículo donde aparece esa frase: ¿qué es apagar el Espíritu? ¿Qué significa que un hijo de Dios apague el Espíritu Santo? No es que él sea una esperma, no es que sea un fogón, no es que sea un bombillo al cual usted apaga. Es una expresión idiomática, es una expresión analógica que nos quiere dar a entender una verdad espiritual. Entonces, lo que significa apagar el Espíritu es no permitir la libre operación del Espíritu Santo en la iglesia. Eso es lo que significa no permitir la libre operación del Espíritu en la iglesia. Ahora, no quiere decir eso que nos vamos a desbordar en cosas emocionales y vamos a empezar a salir corriendo por todo el recinto y hacer un montón de cosas creyendo y diciendo que es que el Espíritu Santo me tocó y que el Espíritu Santo me tomó, y yo comienzo a hacer cosas que no están bien vistas. Yo he visto muchas cosas de esas. Sí, hombres y mujeres que inclusive he llegado a presenciar en reuniones donde se dice el mover del Espíritu Santo, que la persona disque influenciada por el Espíritu Santo comienza a desvestirse.
No, eso no tiene nada que ver con permitir la operación del Espíritu Santo. Esos son desórdenes emocionales. Eso es locura emocional. Eso no tiene nada que ver con la operación del Espíritu Santo. Apagar al Espíritu Santo significa de alguna manera resistir a la obra del Espíritu Santo. Pero vamos a mirar en el contexto de la Biblia entonces cómo y de qué manera nosotros podemos apagar la obra del Espíritu Santo. Vaya buscando Primera de Tesalonicenses capítulo 5. En este pasaje encontramos precisamente la frase, la afrenta de la cual estamos hablando. Y vamos a entender, según este pasaje, qué significa apagar al Espíritu Santo. Y nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver con manifestaciones corpóreas, ni con expresiones físicas, que es lo que generalmente nosotros llegamos a creer. ¿De qué habla Primera de Tesalonicenses capítulo 5? ¿Cuál es el contexto del pasaje? Porque recordemos que todo versículo tiene un contexto. Y yo no puedo sacar el versículo del contexto para darle una interpretación personal, sino que yo debo leer el versículo y mirar dentro de qué contexto está escrito el versículo para entender qué es lo que el escritor me quiere enseñar. Entonces tenemos que meter el versículo dentro del contexto y no hacer lo contrario. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 habla de temas escatológicos. Todo el capítulo de Pablo está desarrollando la idea de la segunda venida de Cristo. El retorno de Cristo es el capítulo que Pablo comienza a desarrollar ahí. Es el tema que el apóstol Pablo está desarrollándole a la iglesia de Tesalonicenses. Les está dando la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza a decir algunas cosas, como entre ellas dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahí encontramos por lo menos esa frase en ese versículo. Ahora, Pablo en ese capítulo, que aunque es un capítulo escatológico, para los que no saben qué es escatología es el estudio de los eventos futuros, de lo que va a suceder. Y dentro de la escatología se estudia el retorno de Cristo a la tierra nuevamente. Él dijo que se iba, pero que en efecto volvería y lo estamos esperando. Eso es escatología y este pasaje tiene un contexto escatológico. Pero también en este pasaje el apóstol Pablo habla algo muy interesante y Pablo resalta un énfasis espiritual y dice que nosotros somos los hijos de la luz. Pablo dice que tenemos que vivir como los hijos de la luz. ¿Qué significará eso? ¿Hijos de la hermana Luz? No está hablando de la hermana Luz Nidia, ¿sí? No está hablando de decir hijos de una señora que se llama Luz. Lo que significa hijos de la luz puede llegar a significar que somos personas que estamos despiertas, despertadas de nuestra muerte espiritual. Fuimos despertados por la obra y el poder del Espíritu Santo. Son personas que también están alertas en medio de la situación, en medio del mundo en que estamos viviendo. Un hijo de Dios que tenga al Espíritu Santo sabe en medio de qué mundo está viviendo. Discierne las cosas del mundo, entiende el mundo, ve el pecado, ve las cosas mal. Las ve, las nota y las denuncia. Una característica del Espíritu Santo es que la luz de Cristo abre nuestros ojos y nos lleva a entender el mundo en que nosotros estamos. Por eso cuando una persona se le pregunta que cómo ve el mundo, cómo ve nuestra nación, no, todo bien, todo está normal, todo está bien. Esa persona está sin luz, no tiene luz. Tampoco se trata de ser pesimistas y tampoco se trata de ser terroristas y tampoco se trata de ser fatalistas y ver la maldad en todo. Pero quien tiene al Espíritu Santo tiene el ojo agudo y sabe dónde está la maldad y sabe dónde está el pecado. Lo percibe, lo descubre y lo entiende. Vayamos al versículo 20 y 21.
vamos a entender qué significa apagar al espíritu. Apagar al espíritu. ¿Qué dice versículo 20 y 21? Voy a buscarlo aquí en mi Biblia, perdónenme. Dice, no menospreciéis o no menosprecies las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Perdónenme, el versículo 19 no lo leímos, ¿no? Discúlpenme, leamos desde el 19 para entender el resto, perdón. El 19, ahí encontramos la palabra, no apaguéis al espíritu, que es lo que estamos estudiando, no apaguéis al espíritu. Y Pablo continúa diciendo, no menosprecies las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y Pablo sigue hablando ahí de eso. ¿Cuál es el contexto inmediato del versículo 19? Vuelvo y repito, si yo cojo y leo únicamente el versículo 19 y leo no apaguéis al espíritu, yo me puedo imaginar cualquier cosa y le puedo dar cualquier interpretación. Cualquier interpretación. Yo recuerdo en mis años en que salía a predicar que las personas comenzaban a hacer un montón de cosas y entonces a uno le decían no apague la obra del espíritu. Entonces teníamos que dejar que las personas se botaran al piso, se revolcaran, corrieran, hicieran un montón de cosas, y a uno le enseñaban y le decían, es que uno no puede apagar la obra del Espíritu. Y creímos y vivimos ese tipo de evangelio, porque como no nos deteníamos a estudiar la Biblia, creíamos que eso era el mover del Espíritu. Entonces por la iglesia salía una hermana con una pañoleta dando vueltas como loca y hurgaba ojos, despelucaba a la gente, empujaba a todo el mundo, se caían y uno decía, uy, qué culto tan lleno de la presencia de Dios. Pero vaya sorpresa que muchas de esas personas que hacían esos espectáculos, su vida no ha sido transformada y su vida no ha sido cambiada. ¿Dónde está el Espíritu Santo entonces? No hay Espíritu Santo, ahí es desborde de emociones y yo hoy no creo en ese tipo de cosas. Quien lo crea, yo respeto la creencia de cada cual. Y si alguien lo quiere practicar, lo puede hacer en la sala de su casa, aquí no lo puede hacer. O busque una iglesia donde todos se levanten la bata y a correr, se dijo como locos en el auditorio. Pero ¿cuál es el contexto del pasaje? En el versículo 19, Pablo dice, no apaguéis al espíritu. Ahí lo dice claramente. Pero en los siguientes versículos vamos a entender qué es no apagar el espíritu y cuándo no debemos apagar el espíritu. Entonces miremos que los siguientes versículos, Pablo está hablando de no despreciar la profecía. Y Pablo está hablando de no discernir correctamente la obra y los tiempos de Dios. Así que en primer lugar, apagar el espíritu es menospreciar la profecía. Usted dirá, entonces hay que empezar a profetizar. Tampoco. ¿Sí? Tampoco. Porque entonces hay iglesias donde las personas van y depositan 50,000 y de acuerdo a la cantidad que echan, así mismo es la profecía. El profeta se activa de acuerdo al monto que ve. No, tampoco estamos hablando de eso. Eso son perversiones acerca de eso. Entonces vamos a entender que si este es un pasaje escatológico, donde está hablando la segunda venida de Cristo, la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo, fue anunciada por los profetas, fue dicha por los profetas, fue avisada por los profetas. Apagar el Espíritu Santo es opacar lo que el Espíritu Santo ha dicho previamente a los profetas. Es llegar a decir, no, eso es pura carreta, eso no es verdad. Yo no creo que eso vaya a suceder. Es obstaculizar la obra que el Espíritu Santo hizo con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo aquí utiliza algo muy interesante que es una metáfora. Pablo dice, no apaguéis al fuego. Entonces, ¿el Espíritu Santo es fuego? ¿Qué cree usted? ¿El Espíritu Santo es fuego? ¿Es una llama de fuego? No es fuego. No es fuego.
Y creo que ese va a ser el siguiente tema. Es una manera en que la Biblia expresa la obra del Espíritu Santo, pero Él no es fuego. Pero aquí el apóstol Pablo está utilizando esa metáfora de el fuego, de apagar el fuego. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos frecuentemente ¿qué hace el fuego en la Biblia? Cuando nosotros encontramos la palabra fuego en la escritura, ¿a qué podemos hacer referencia? Por ejemplo, el fuego purifica. ¿Cómo hacemos para saber si el oro es verdaderamente oro? No hay que pasarlo por el hielo, por el polo ártico, todo lo contrario. Hay que llevarlo y someterlo a altísimas temperaturas para que él en esas altísimas temperaturas demuestre que sí es oro. Entonces el Espíritu Santo lo que hace en nuestras vidas es lo mismo, purifica nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo no es fuego, es como fuego que purifica nuestras vidas. Usted mira, pero es que cuando yo oro yo siento como fuego. Esa es una experiencia emocional, que yo no estoy en contra de eso, ¿sí? Pero no es fuego. Se manifiesta de esa manera. El Espíritu Santo, Pablo aquí está haciendo la analogía de la esperma, de la luz, de apagar algo, porque el Espíritu Santo ilumina a las personas. El Espíritu Santo es el que nos ilumina para llevar la verdad. El Espíritu Santo es el que enciende el fervor espiritual en nosotros. Todo eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Y Pablo está usando la analogía para hacernos entender qué significa el fuego del Espíritu Santo y de qué manera yo puedo apagar al Espíritu Santo. Entonces, apagar al Espíritu Santo es sofocar, frenar y resistirse a la obra del Espíritu Santo. No permitir que Él haga la obra en mi vida. No permitir que Él me purifique. No permitir que Él me ilumine. No permitir que Él ponga en mi vida, por ejemplo, la necesidad de leer la Biblia. Y usted dice, venga, como que me está entrando como ganas de leerla. No sé por qué. Llevo de evangélico 35 años y nunca he leído la Biblia. Pero no sé por qué ahora me está dando por leerla. Eso se lo está colocando ¿quién? El Espíritu Santo. Y usted dice, ay no, mejor no la leo. Es más fácil ver TikTok. Es más fácil escuchar mensajitos de 1 minuto donde me digan que todo va a estar bien, que Dios me va a prosperar, que Dios me va a enriquecer, que todo va a estar bien, etcétera, etcétera. Apagar al Espíritu es precisamente eso. Pablo también nos está dejando ver y nos advierte contra la apatía espiritual. La indiferencia que las personas tienen a la guía del Espíritu Santo y al peligro que hay en permitir que el pecado gobierne nuestras vidas. Esta mañana en clase de discipulado hablábamos acerca de la naturaleza pecaminosa y abordábamos el tema de que si somos o no somos pecadores en este momento, si pecamos o si no pecamos. Y la obra del Espíritu Santo lo que hace en nuestras vidas es convencernos de esa gran realidad de que en efecto somos pecadores. Y apagar al Espíritu es decirle, eso no es así, yo no soy pecador. Y déjeme decirle que en la tierra no hay una sola persona que no sea pecadora. Esa persona que está sentada a su lado, que tanto usted la ama y la quiere, es pecadora. Es pecador. Y cuando usted se levanta por la mañana en el espejo y lo primero que usted ve es una medusa pecadora. Usted es pecador. Debe tenerlo bastante claro. Cuarto punto de las afrentas del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le puede mentir. Se le puede mentir. Una de las maneras de ofender gravemente al Espíritu Santo es mintiéndole. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4.
¿Qué significa mentir al Espíritu Santo? Significa intentar, porque es que realmente no lo podemos engañar. Intentar engañar al Espíritu Santo. Recuerde que Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Al Señor, a Dios, nada lo coge por sorpresa. Él no dice, ay, mi chica, Daniel pecó. ¿Y ahora qué hacemos, padre? No. Él no entra en crisis cuando Daniel peca. Él no entra en angustia cuando Daniel peca. Él no sale corriendo a ver qué hacemos. Padre, hijo, hagamos algo porque Daniel acabó de pecar. No, él ya sabe que Daniel iba a pecar. Él ya sabe qué pecado Daniel iba a cometer. Y él ya sabe, Daniel, qué va a hacer después de pecar. Él ya sabe la motivación de por qué Daniel pecó. Y él ya sabe la oración que Daniel va a hacer y con qué intención va a venir a orar y a pedir perdón. Él todo lo sabe. Así que mentir al Espíritu Santo es intentar engañar al Espíritu Santo y pretender que Él no ve nada, que Él no se da cuenta de nada, que Él no sabe nada y que pues como mis pecados son ocultos les voy a pasar por la galleta. En la Biblia nosotros encontramos el caso del hermano Ananías y la hermana Zafira, una pareja de esposos cristianos, a los cuales les pareció muy gracioso intentar engañar al Espíritu Santo. ¿Lo tiene? No está ahí en la pantalla, tiene que buscar su Biblia. ¿Sí está? Ah, ok, qué pena. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Para que mintieses ¿a quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué dice? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. ¿Y qué ocurrió con el hermano Ananías? Murió en pleno culto. Tremendo ese culto, ¿no? ¿Se imagina? Venimos a alabar al Señor y se nos mueren en la tarima. Y Pablo le dice, por cuanto eso has hecho, morirás. Y automáticamente el hombre murió. Para los que no han leído el pasaje, en el primer siglo, las familias tenían una costumbre muy bonita que la vamos a implementar en esta iglesia a partir de hoy. Vendían sus propiedades y le traían la plata al apóstol. Entonces yo espero que esta semana usted venda sus propiedades y me traigan la plata. No, mentiras. Pero en aquel entonces ocurría eso, por algunos contextos. Y entonces Ananías y Zafira dijeron, como esposos dijeron, bueno, vendamos nuestra casa y damos una parte o damos toda la plata, porque esa plata era repartida entre todos. No es como ahora que se la queda uno. En ese tiempo la plata era distribuida de acuerdo a las necesidades de la congregación. Entonces viene Ananías y le dice a Pedro, le dice, Pedro, vendimos la casa en 120 millones. Y Pablo dice, sí, ¿y cuánto vas a dar? 120 millones, pero mentira, la casa la había vendido en 200 millones. Yo estoy con las cifras para que me entienda. Y Pedro, por el Espíritu Santo entendió que Ananías estaba diciendo mentiras. Usted dirá, claro, es que Pedro era un avariento. Pedro quería toda la plata para él. Por eso aclaro primero, no es un contexto de recoger por recoger plata, como se ve desgraciadamente hoy en día. Tiene un contexto diferente. Entonces Pablo le dice, ¿por qué hizo eso? Nadie lo estaba obligando. Nadie le estaba pidiendo la plata. Pablo le dijo, si usted vendió su casa, si usted vendió su heredad, usted pudo quedarse con la plata. No había necesidad, o si había necesidad, pero si la quería traer bien y si no la quería traer, ¿por qué tenía que engañar? O pudo haber dicho la verdad. Mire, apóstol Pedro, la vendimos en 200 millones, pero consideramos que necesitamos pagar unas deudas, entonces nos vamos a quedar con 80 y vamos a dar 120 o viceversa, o lo que haya sido, el valor es lo de menos, pero tomaron una decisión contraria. ¿Qué ocurrió con la esposa? Exactamente lo mismo. Se pusieron de acuerdo. Zafira le dijo, bueno, mijo, ya sabe, ¿no?
cranearon lo que iban a decir. Eso es lo que está en el pasaje. Entonces Daniel dijo, yo llego primero al culto y después llega usted, mi hija, como si nada. ¿Sí? Se hace la loca. Pues vamos como si nada, que el pastor no se va a dar cuenta. Entonces el hombre ya viene, muere. El hombre muere y lo sacan y lo entierran. Y luego llega Zafira y Pedro le hace la misma pregunta a la esposa y la esposa sale con la misma historieta. Y Pablo le dice exactamente lo mismo. Y esta mujer también en un culto de los muertos. Fue un culto bastante avivado por la obra del Espíritu Santo. ¿Pero quién los mató, hermano? Bueno, entonces... ¿Seguro? ¿Quién es el que quita la vida? Ah, bueno. ¿Quién le quitó la vida ahí? La consecuencia de su pecado. Pero la vida la da y la quita Dios. No romanticemos el pasaje, hermano. No le ponga romanticismo, hermano. Ahí Dios encendió en ira. Y su ira descendió con todo su furor y llevaron de la rume. ¿Listo? Eso no le pongamos florecitas al pasaje. Lo que es, hermano. Amén. Eso cuesta creerlo y verlo de esa manera, pero así está el relato bíblico. Así que el Espíritu Santo puede ser mentido. Mentido. Siguiente afrenta del Espíritu Santo. Podemos tentar o podemos poner a prueba al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 9. ¿Qué significa tentar o poner a prueba al Espíritu Santo? Significa desafiar deliberadamente la santidad y la autoridad del Espíritu Santo. Para que usted me entienda, le pongo un ejemplo de nuestras casas. Usted le dice a su hijo, ve y te bañas la boca que te vas a acostar a dormir. Y el hijo le dice a uno, mañana. Y uno lo mira y dice, Abraham, va y se baña la boca. ¿Sí? Es un ejemplo, ¿no? Porque yo ya no le digo eso a él. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Y él dice, mañana me la voy a bañar. ¿Qué está ocurriendo en ese momento? Abraham me está, ¿qué? Desafiando. Me está diciendo, yo lo hago mañana. Mi voluntad o mi decisión es más importante que su orden de ir a bañarme la boca. Entonces, tentar o poner a prueba al Espíritu Santo es desafiar la voz del Espíritu Santo. Es creer que yo soy más abeja que él. Digo esto con mucho respeto. Es creer que yo soy más avispado que el Espíritu Santo. Y eso fue lo que ocurrió en Hechos capítulo 5, versículo 9. Ananías y Zafira, ¿qué hicieron? Desafiaron la autoridad y la santidad del Espíritu Santo. Creyeron que podían engañar al Espíritu Santo. Creyeron que podían tomar decisiones alternas. Y ellos lo sabían perfectamente porque esa era una práctica normal de esa iglesia. Hechos 5:9. Y Pedro le dijo, ¿y por qué conviniste en qué? En desafiar o en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y la hermana Zafira murió. ¿Murió por dar ofrenda? ¿Murió por no dar ofrenda? No. Murió porque desafió la autoridad y desafió la voz del Espíritu Santo. Tentar al Espíritu de Dios es menospreciar su poder, es malinterpretar su bondad. Tengamos mucho cuidado con eso. Ese familiar suyo que es terrible, que usted dice, Dios mío, porque hay personas que a este mundo parece que vinieran únicamente a hacer maldad. Y usted escucha por ahí el chisme, el run run, de que el primo Pablo, no sé si pongo aquí el nombre, está asistiendo a la iglesia. Y usted dice,
Hipócrita, haciéndole morcillas al diablo. Si ese hijo del diablo nunca va a cambiar. O sea, usted sí pudo cambiar que era pecador o pecadora, pero su familiar que era un pecador, el Espíritu no lo puede cambiar. Es sustentar al Espíritu Santo. Eso es decirle al Espíritu Santo: yo quiero que Él cambie y yo quiero que Él no cambie. Yo quiero que Él se salve y yo quiero que Él no se salve. Porque es que Él sí es bueno conmigo y Él es malo conmigo. El que es malo conmigo al infierno, el que me invita a almorzar a la gloria celestial. Entonces yo decido quién se salva, yo decido quién se condena, y yo decido quién cambia, yo decido quién no cambia. Y cuando comenzamos a ver que aquella persona que no me cae tan bien comienza a cambiar, nosotros decimos: pues pura carreta. El que es malo nunca deja de ser malo. El que es mentiroso nunca deja de ser mentiroso. Aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Y a veces creemos que el Espíritu Santo no tiene la capacidad y el poder de coger a una persona y transformarla en otra persona. Tengamos muchísimo cuidado cuando nos atrevemos a juzgar el cambio que el Espíritu Santo está haciendo en alguna persona. Y antes de usted juzgar, mírese al espejo y mire cómo era usted hace unos añitos atrás. Y si usted no ha cambiado, pues vaya a hablar con el Señor. Dígale: Señor, empiece conmigo, por favor. Empiece conmigo. Siguiente. El Espíritu Santo puede ser blasfemado o puede ser ultrajado. Ultrajado. Yo tengo una predicación en YouTube, por favor búsquenla, que se llama Cuando Él venga. Ahí hablo de eso y aclaro muchísimo ese tema. El Espíritu Santo puede ser blasfemado y puede ser afrentado. Mire, este es el pecado más grave contra la persona del Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver por qué. Significa insultar. Significa despreciar la gracia manifestada por el Espíritu Santo. Es el pecado más grave. Mateo 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado. ¿Acá hay pecadores? Gracias, hermanos. Aquí todos somos pecadores. Por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia o toda burla será perdonado a los hombres. Todo pecado y toda blasfemia o todo desprecio será perdonado a los hombres de la raza humana. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. O sea, hay un pecado imperdonable. Y si hay un pecado imperdonable, la persona que cometa ese único pecado imperdonable no va al cielo, porque es imperdonable. Por eso es la afrenta más grave que encontramos en la Biblia. Versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra Jesucristo le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Escuche, ni este siglo ni en el siglo venidero. No hay perdón. Qué grave y qué lamentable una persona que caiga en esa situación. Ahora, ¿qué es blasfemar al Espíritu Santo? El contexto del pasaje. Jesús está haciendo unos milagros, está liberando demonios, está haciendo su obra. Y aparecen los fariseos y se atreven a decir que la obra de liberación, que la obra de conversión, que la obra que estaba haciendo Jesús no era la obra de Dios, sino que era la obra de los demonios. Y los fariseos atribuyeron el milagro de la liberación, el milagro de la regeneración, la atribuyeron al demonio y dijeron que era el mismo diablo el que estaba obrando en Cristo para hacer eso.
Así que una parte de la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar de manera consciente, de manera voluntaria y de manera deliberada la obra de revelación que hace el Espíritu Santo. Se lo pongo en otros términos. La obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? Convencer, redarguir de pecado, de juicio y de justicia. Esa es la obra máxima del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo a través del Evangelio viene sobre una persona y le hace ver su situación de pecado, su situación de condenación, le hace ver la realidad de su necesidad de Dios, su necesidad de acercarse a Dios para salvación, y la persona es absolutamente consciente de su pecado y de que va para el infierno, pero en ese momento la persona consciente, voluntaria, decididamente decide desobedecer el llamado del Evangelio y decide permanecer en pecado. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ya obtuvo la oportunidad de salvación. No, es diferente, es diferente. Versículo Hebreos 10:29. Qué grave, hermano. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para saber quién ha cometido el pecado imperdonable? Gracias a Dios, no lo sabemos. Porque donde lo supiéramos, pobre almita. No, de veras. La espellejamos, la peluqueamos, la pelamos, la fritamos y nos la comemos. Porque al fin de cuentas, ¿ya para qué? Entonces, esa es una obra que solamente la conoce el Espíritu Santo. Ahora, sí podemos encontrar algunos visos en algunas personas, pero será tema para otra conversación. Hebreos 10:29 dijo lo siguiente: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El pecado, se me olvidó la palabra, de la blasfemia, tiene que ver en lo que Pablo habla en este pasaje. Cuando una persona es consciente de la gracia salvadora y decide darle la espalda y continuar en su vida de pecado. Eso es la blasfemia del Espíritu Santo. Es más profundo, pero no tenemos el tiempo hoy. Séptimo, el Espíritu Santo puede ser ofendido. Ofender mediante la rebelión permanente. El Espíritu Santo puede ser ¿qué? Ofendido. Isaías 63:10. Isaías 63:10. Dice la palabra: mas hablando Isaías del pueblo de Israel, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Versículo 11. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la tierra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Versículo 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende del valle. Así pastoreará a tu pueblo para hacerle nombre glorioso. Mira lo que dice Isaías.
El pueblo está completamente desbordado en el pecado. No quieren oír, no quieren escuchar, no quieren hacer caso. Y Pablo los exhorta y Pablo los devuelve a la época de Moisés. Y por eso utiliza los pasajes del mar, de lo que ocurrió en ese tiempo. Y Isaías les dice, ¿dónde está ese Dios en ustedes que los sacó de Egipto, que abrió el mar, que los liberó, que todas las bondades que el Señor mostró con ustedes? ¿Dónde está ese Dios? Y Isaías los está llevando para que recuerden las obras que Dios había hecho en ellos y que no olvidaran las obras que el Señor habían hecho, porque el pueblo se había rebeldizado contra Dios. El pueblo se le había olvidado quizás, o voluntariamente habían olvidado las obras que Dios había hecho con ellos. Y como el pueblo tomó la decisión de rebelarse contra Dios, es porque por eso Isaías escribe el versículo 10, mas ellos fueron rebeldes y el pueblo hizo que Dios se enojara. Y el enojo de Dios, que trajo como consecuencia, Dios se convirtió en enemigo del pueblo y peleó contra ellos. Cuando una persona persiste en ofender y en maltratar al Espíritu Santo, pues simplemente va a llevar consecuencias. ¿Estamos? Estamos hablando de los que tienen al Espíritu Santo. Entonces, muy buena pregunta, hermana. Entonces, una persona no conocedora, ¿cuándo puede afrentar al Espíritu? Sí, en un momento lo puede hacer. Lo acabé de decir. En el pecado imperdonable. ¿Cuál es la obra que hace el Espíritu Santo en el no converso? Convencerlo. A través de su palabra, a través de su evangelización, a través de las diferentes maneras, el versículo que yo le envío a la persona, la canción que yo le envío a la persona, o lo que yo le hablo a la persona, ahí está el Espíritu Santo hablando, allanando el terreno, para que en algún momento dado el Espíritu Santo viene sobre la persona y la convence de pecado. O sea, la hace entender que es un miserable pecador, como dice la canción. Y estando en ese estado de total convencimiento de su ausencia de Dios, de su muerte espiritual, ve su estado de mortandad espiritual, entiende que va para el infierno y entiende que hay una salvación y entiende que hay un Dios. En ese momento, la persona debe tomar una de dos decisiones: o se agarra del plan de salvación para que el Señor lo saque, o dice, yo prefiero continuar en mi vida de pecado. Sí, yo entiendo, pero quiero continuar en mi vida. Esa persona inconversa acaba de cometer el pecado imperdonable. Si usted está aquí y aceptó el plan de salvación, usted ya no puede cometer ese pecado, porque usted ya recibió a Cristo. ¿En dónde? Ya usted es salvo, ya usted está de este lado de la barca. Pero sí podemos mentirle. Ananías y Zafira seguramente eran salvos, pero decidieron mentirle. ¿Podemos ser rebeldes? Por supuesto. ¿Podemos desafiar al Espíritu? Por supuesto. ¿Que vamos a recibir consecuencias? No le quepa la menor duda. Pero ya no serán consecuencias de condenación, pero vamos a recibir consecuencias, ¿verdad? Vamos a recibir consecuencias. No es que Él se quede con las cosas así, porque no funciona de esa manera. Usted dirá, ay, pero es que en Cristo ya soy perdonado, en Cristo soy una nueva criatura. Sí, todo eso es cierto, pero también es cierto que nosotros ofendemos, mentimos, pecamos al Espíritu Santo. La Biblia no dice eso. Dice que murieron. No dice más. No dice más. Entonces no podemos especular. ¿Listo? Eso dependerá desde qué punto teológico lo miramos.
Si yo lo miro desde el punto de vista, desde un punto de vista, sí se condenaron, para no entrar en detalles. Y si lo miro desde otro punto de vista teológico, ¿puedo decir? No se condenaron. ¿Quién tiene la verdad? Cristo. Allá en el cielo llegamos a buscarlos. Si vamos a ser salvos. Sí, Señor, aquí estás Daniel y Zafira. Sí. Yo quiero saber esos benditos cómo se atreven a hacer eso. Bien. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo creo que no se condenaron, porque no es un pasaje soteriológico, ¿sí? Está hablando de otro, su contexto es otro, ¿sí? Pero yo tengo una prédica en internet que se llama El pecado de los cristianos. Búsquenla y la envíen, en que ya aclaro este tema. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un cristiano peca, cuando un cristiano persiste en el pecado? Claro. Pero tenemos que aclarar el contexto de la muerte, el contexto de 1 Corintios, el contexto de 2 Corintios. Recuerden que en Corintios había un hermano del director de alabanza que se acostaba con la madrastra. Y el domingo llegaba y cantaba, oh, sana en las alturas, y por la noche se iba con la madrastra y tenían relaciones. Estoy exagerando. Y la iglesia de Corinto, ¿qué dijo el apóstol Pablo? La iglesia que dice, hermano, aleluya, sus alabanzas son reungidas. No se preocupe, hermano, que el Señor todo lo sabe y todo lo ve. Y la iglesia aplaudía a este sinvergüenza pecador. Y es cuando el Señor le dice a Pablo, expúlselo de la iglesia y entréguelo a Satanás. Y nosotros los buenos lectores nos quedamos ahí. Decimos, ¿sí ve? Pecador, miserable, se va a condenar. Pero más adelante dice, para que su carne sea afligida y en el último día sea salvo como quien usted en el examen se sacaba 6 y pasaba por promedio. Muchos en el cielo se van a salvar por chiripa, como ese, raspando. Y muchos son evangélicos sinvergüenzas porque viven un evangelio mediocre, con promedio en 6. Y ahí mantienen, ni para aquí ni para allá, ni para aquí ni para allá. Peco un poquito, rezo un poquito y voy empatando. Sí, el Señor sabe, el Señor me conoce. ¿Sí? Siga jugando con candela. ¿Cuál es el versículo ese que está hablando? Sé que está en la Biblia, hermana. Pregúntele a ChatGPT. Está en 1 Corintios, no sé si es el capítulo 11. Ahí Abraham me ayude. Bien, vamos terminando, hermanos. Vamos terminando. Entonces el Espíritu Santo puede ser afrentado. Amén. ¿Lo hemos afrentado? Sí, es la verdad. ¿Quiénes? Todos. Ay, no, pastor, qué pena. Yo soy San Clara de Roma. No me importa que sea San Clara de Roma. San Diáfana de Roma. ¿Sí? Ya le van a hacer un altar ahí en el conjunto. Usted también es pecador. Yo soy el San Calvito Superdivi. También soy pecador. Todos somos pecadores. Todos hemos afrentado y ofendido al Espíritu Santo. Ahora, lo que yo decía, yo creo que si usted está en Cristo Jesús, usted no cometió el pecado de la blasfemia, ni ya lo puede cometer. Ni ya lo puede cometer. Porque quien ha venido a Cristo ha sido salvo, cambiado, renovado, transformado. Y yo no creo que una persona después de conocer a Cristo diga, no, ya no. ¿O sí? ¿No es cierto que no? Es como si usted se casara con el amor de su vida, con la mujer que usted siempre amó, siempre buscó, o el hombre que usted siempre le gustó, y el destino lo unió y usted dice, ay, ya no, ay, ya qué pereza. ¿Cierto que no? Ahí usted, yo no, yo me enamoré de una y yo dije, esa es la mejor mujer del mundo, yo no quiero otra y yo no miro a otra. Bien, entonces miremos ya para finalizar cómo en la Biblia, a lo largo del panorama, la afrenta al Espíritu Santo se evidencia. En el Antiguo Testamento, la afrenta principal fue la rebelión y la resistencia por parte del pueblo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde. Y ese pueblo rebelde se resistió a la obra
del Espíritu Santo. Y usted lo puede notar, los que son lectores se darán cuenta. En los evangelios, ¿cómo se manifiesta la oposición o cómo se manifiesta la afrenta al Espíritu Santo? Mire, hermanos, en los evangelios, la obra salvadora y la obra del Espíritu Santo alcanza su clímax. Ahí alcanza el máximo esplendor la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, en los evangelios, hermano, la oposición alcanza, hermano, el punto en que las personas menospreciaron a Cristo y menospreciaron la obra del Espíritu Santo. Los fariseos y los saduceos fueron los que llegaron a menospreciar la obra del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, la afrenta al Espíritu Santo la podemos entender como mentir y tentar y resistir al Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles vemos cómo los cristianos le mintieron, cómo lo tentaron y cómo lo resistieron. En las epístolas, en las cartas doctrinales, se utiliza la responsabilidad de los creyentes de no contristar y de no apagar al Espíritu Santo. Mientras que en los hebreos se advierte sobre el ultraje al Espíritu de gracia. Cuando una persona decide rechazarlo total, voluntaria y abiertamente. Y quiero terminar mi mensaje leyendo este párrafo. Desde la perspectiva bíblica, todas las afrentas que hemos visto tienen un hilo conductor: rechazar, despreciar y resistir la obra que el Espíritu Santo realiza para glorificar a Cristo y aplicar redención al pueblo de Dios. La labor del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Jesús dijo: yo glorifico al Padre, y el Espíritu glorifica al Hijo. Y la obra del Espíritu Santo es entronizar a Cristo. La obra del Espíritu Santo es poner a Cristo como el Rey, como el Señor y como el Salvador. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no es darme calor, fríos, escalofríos, fuegos, aceite que brota de las manos, escarchas de oro que brota de las manos, aceite que chorrea de las puertas, aceite que chorrea de las paredes. Esa no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, exaltar a Cristo, maxificar a Cristo, poner a Cristo en el corazón de las personas, mostrarnos la necesidad de Cristo, hacernos ver que sin Cristo nosotros no somos y no tenemos esperanza. Sin Cristo no tengo nada. Y si tengo cosas, la luz de Cristo opaca todas las cosas que yo tengo, porque el Señor lo llena todo. Y esa obra de convencimiento la hace el Espíritu Santo. Amén. Así que yo quiero que usted hoy le diga: Espíritu Santo, perdónanos. No diga si te he ofendido. No se ponga romántico. Póngase sincero. Dígale: Señor, esta semana te mentí. Esta semana te desafié. Esta semana pequé y yo dije: ay, es que al fin de cuentas Dios no me ayuda en esto. Y como Dios no me ayuda, pues qué carajo. Me robo las comisiones, bueno, qué sé yo. Hay muchas maneras de enfrentarlo. Incline su rostro, por favor. Le invito para que seamos sinceros en esta mañana.
Después de orar, guarda la Biblia. Después de orar, guarda el celular. Después de orar, manda los mensajes. Ahorita usted está orando, hablando con Dios. Después. Ese es el momento de que la palabra se haga realidad en su vida. Y de que usted reconozcamos que necesitamos de Cristo. Que sin Él no hay salvación, no hay vida eterna. Que sin Él las bendiciones materiales que Él nos da ni siquiera tienen sentido. Espíritu de Dios, tenemos que reconocer que muchas veces hemos afrentado tu nombre, hemos afrentado tu obra, te hemos afrentado como persona muchas veces, Señor. Como hijos de Dios, a veces opacamos tu obra, Señor. A veces obstaculizamos tu obra en nosotros mismos y en la obra que tú estás haciendo en otros, Señor. A veces nos creemos más poderosos que tú, Señor. Y a veces nos creemos tan santos que elegimos a quién predicarle. Y si en nuestro poder estuviera, elegiríamos a quién salvar, a quién no salvar, Señor. ¿Y cuántas veces nos hemos enojado con esa persona que nos hizo daño y que hoy está en una iglesia? Esa es una verdad, hermanos. Y eso ofende al Espíritu de Dios. Señor, ¿cuántas veces no le hemos predicado a ese amigo insoportable, a esa persona que no sé por qué nació y que nos hace daño? Y decidimos no hablarle de Cristo, no manifestarle tu amor, Señor. Porque a veces nos creemos mejor que tú, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque muchas veces obramos de esta y de otras peores maneras, Señor. Señor, perdónanos porque a veces somos como el pueblo de Israel. Y Isaías les dijo: recuerden lo que hizo Dios con el pueblo. Perdónanos porque a veces se nos olvida de dónde nos sacaste, Señor, y de qué nos salvaste, Señor. Y pretendemos vivir como si nunca hubiéramos sido pecadores. Perdónanos, Señor. Y te damos gracias porque tu precioso Espíritu Santo nos renuevas nuestras fuerzas, Señor. Nos restauras, nos perdonas. Gracias por eso, Señor. Gracias porque a pesar de nuestras debilidades, ahí estás tú, Señor, dirigiéndonos, guiándonos, llenándonos, dejándonos sentir tu hermosa presencia, haciéndonos ver que tú estás a nuestro lado, Señor. Muchísimas gracias. Te pido, amado Espíritu Santo, que fortalezcas al débil, Señor. Que le des fuerza, Señor, a aquel o aquella persona que hoy está luchando, Señor, con un pecado.
con una manifestación de la carne. Solo tú, Espíritu de Dios, puedes hacer un milagro total de transformación y de renovación, Señor. Solo tú nos puedes cambiar a la imagen de Cristo, Señor. Y cada día, Señor, solamente tú harás que la imagen de Cristo sea palpable en nosotros, Señor. Te pedimos que continúes esa obra en todos nosotros, Señor, para que algún día, Señor, lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Y oramos por aquellas personas a las que les estamos hablando de Cristo, a las que de alguna manera les compartimos el Evangelio. Te pedimos que tu Espíritu Santo hagas esa obra milagrosa de restauración, de renovación, de levantarlos del sepulcro y llamarlos a vida eterna, Señor. En Cristo Jesús. Amado, y queremos darte gracias por nuestra reunión de hoy.